Capítulo 6. El único que tiene una idea más clara de lo que está sucediendo en Kamsak es el obeso hombre de ciencia, Herr Wand. Este personaje era un tanto filósofo, y sabía que se hallaban ante un caso completamente nuevo. Él es quien ayuda a Yenamo a alejarse del laboratorio en llamas y le conduce a un aparcamiento, donde lo introduce en un automóvil, cuyo dueño había preferido escapar por piernas. Hemos de irnos de aquí cuanto antes. Hay que dar la alarma, Yenamo. ¿Comprende? Sí. Creo que debemos hacer algo, responde el oficial segundo de orden civil, procurando reponerse de la nefasta impresión sufrida. Los agentes han huido, añade Wand. Sí. Ahora es Wand quien pilota el automóvil con cierta maestría. En el aire vuelan rápidos vehículos, como si todas las leyes del tráfico aéreo se hubiesen olvidado de repente. Es el terror. El pánico. Esta gente está enloquecida, comenta Wand mirando de reojo a Yenamo. Opino que alguien debe conservar la serenidad. Le llevaré al hospital. Allí se tomará usted un calmante. ¿Me oye, Yenamo? Sí, responde el aludido de un modo mecánico. En la mente de Yenamo existe una confusión indescriptible. Parece como si todo hubiera dejado de tener importancia, como si un tremendo vacío se hubiera abierto a sus pies, un vacío mental. Sabe que no tiene miedo, que no le importa la muerte. Mas lo que acaba de ver es capaz de amedrentar a cualquiera. ¿Por qué Herr Wand está tan tranquilo?, se pregunta. La respuesta la recibe inmediatamente de labios del propio Wand. Este caso me apasiona, Yenamo. Hace Wand una pausa, para depositar el automóvil en el aparcamiento que hay ante el hospital y prosigue. La curiosidad puede más que mi miedo. Sospecho que Kamsak puede desaparecer de un momento a otro, y yo también. Sin embargo, me gustaría vivir lo suficiente para saber qué es lo que ha ocurrido con Repro Vibor. Es el fruto del experimento de Ibi Vibor, responde Yenamo al salir del automóvil. No lo creo. Ese poder no ha nacido en el laboratorio de ningún ser humano. Posiblemente haya sido consecuencias de ello, pero su origen verdadero está más allá de nuestro alcance. A menos que podamos someter a Repro Vibor de algún modo. Yenamo se vuelve hacia su acompañante con ojos brillantes. ¿Cree usted que existe ese medio?, pregunta. Naturalmente que sí. Siempre existe un medio. Un grupo de agentes de orden civil se acerca corriendo. Uno de ellos grita. ¿Qué ha ocurrido, señor? Yenamo se estremece involuntariamente. Tiene que tomar una decisión. Piensa en su director, vaya a quien supone escondido en su morada, y murmura. Sí, he de tomar una decisión. Hemos oído muchas explosiones, sigue diciendo el agente. Sí, he de tomar una decisión. Pero en este momento, Yenamo está consciente de su deber. Su mano se mueve hacia el control que lleva colgado al pecho y presiona un disco, girándolo un poco. Solo baja un poco la cabeza y dice. Atención a todas las patrullas de orden civil. Que se dé inmediatamente la alarma. Kamsak ha de ser evacuado rápidamente. Los servicios de transporte deben trasladarse sin pérdida de tiempo a Plutón. Transmitan la alarma a la Federación Planetaria. Digan que un ser poseído de un alto poder radiactivo está destruyendo todo cuanto toca. Los agentes que se han acercado se quedan petrificados. Herr Wand pone la mano sobre el hombro de Yenamo con gesto de afecto. Será algo épico, comenta. Trágico, exclama Yenamo a su vez. No tenemos astronaves ni para la milésima parte de los habitantes de Kamsak. Todo el mundo correrá a los espaciopuertos y se matarán para intentar subir a las naves. ¿Se imagina lo que ocurrirá? Casi, responde Wand. La alarma que Yenamo no tuvo más remedio que dar tenía una justificación. Era la antigua llamada del instinto de conservación, el sálvese el que pueda de un naufragio en plena tempestad. La misma decisión hubieron de tomarla millones de seres, capitanes de naves en peligro,
si no querían que todo el pasaje pereciera con la embarcación. En un caso como aquel, era preferible dar a la gente una oportunidad de vivir. El destino de cada cual está marcado de un modo distinto. Mucha gente vive bajo el mismo signo. Otros no. Y si Kamsak estaba destinada a perecer, había que dar a sus habitantes la posibilidad de luchar por sus vidas. ¿Era sabio? ¿Quién puede saberlo? Desde luego, la alarma fue catastrófica, inhumana, fatal. Las gentes corrieron enloquecidas hacia los espaciopuertos, donde escasas naves estaban en posición de espera. Otras astronaves estaban siendo aprovisionadas de combustible. Muchas de estas operaciones se efectuaban con toda clase de precauciones. Pero las gentes no se preocuparon del peligro radiactivo, ni de las tuberías flexibles de oxígeno a temperaturas bajísimas. Una oleada de personas enloquecidas cayó sobre los espaciopuertos, rompieron las barreras, penetraron en las pistas magnéticas, pisotearon los cables de alta tensión, murieron electrocutadas, congeladas, aplastadas. Y seguía afluyendo gente a los espaciopuertos. Encima de estos, miles de autobólidos particulares pretendían tomar suelo. Unos chocaban con otros, cayendo el metal retorcido sobre la muchedumbre que había abajo, estallando sus pequeños reactores nucleares y produciendo más víctimas aún. Pero muchas personas llegaban a las naves siderales, se encaramaban por las traviesas de las torres metálicas y alcanzaban las escotillas. Dentro de las naves ocurrían sangrientos sucesos. En una de ellas, varios tripulantes, temerosos de no poder escapar con tanta gente, pretendieron cerrar la escotilla. La multitud se lo impidió, penetrando como fieras y saltando sobre ellos. Uno de los oficiales enloqueció ante tanto horror y desenfundó su ejecutor atómico, disparando sobre la gente. Ni aún así pudo contenerla. Al agotarse la carga destructiva, después de haber estropeado los cierres automáticos de la escotilla, el río de fieras en que se habían convertido las gentes de Kamsak cayó sobre el oficial, triturándolo. Desde la cabina de mando, el comandante pidió que cerrasen todas las escotillas, pues iba a despegar a todo trance. «La gente está al pie de la nave», gritó el segundo oficial. «Morirán todos achicharrados. Y si nos quedamos aquí, sucumbiremos nosotros también». No había más alternativa. Y viendo a la gente hormiguear entre los travesaños metálicos de las torres de sustentación, el capitán puso en marcha los reactores. El clamor de la muerte fue horrísono. La gigantesca astronave despegó del suelo, dejando tras sí 2000 cadáveres calcinados. Pero no fueron muy lejos. La escotilla abierta fue un freno terrible que costó la vida a todos los pasajeros y tripulantes de la cosmonave. Poco después se estrellaba esta sobre uno de los edificios de la ciudad. Estallaron sus motores atómicos y todo el planeta artificial sufrió una sacudida sísmica. En otros espaciopuertos sucedía lo mismo. Sin embargo, hubo un jefe de comunicaciones que comprendió el alcance de aquella desastrosa desbandada y tuvo el suficiente coraje para organizar las cosas como era debido. Provisto de un ametrallador y un potente amplificador de mano, corrió hacia la entrada del espaciopuerto y ordenó cerrar todas las puertas. «Quien intente saltar los muros le mataré», gritaba. «Atrás todo el mundo». De este modo pudo imponer una relativa disciplina, naturalmente, actuando con energía desde el primer momento de darse la alarma. Luego gritó: «Disponemos de 12 astronaves, 6 de las cuales pueden ser ocupadas inmediatamente. Cada una de ellas tiene cabida para 200 pasajeros, pero dadas las circunstancias y desalojando el equipaje, podremos alojar 400 personas. Ahora mismo se abrirá la puerta principal y la gente pasará con orden hacia las naves. Mientras tanto, el personal adscrito a la base preparará las otras naves. Hay cabida solo para las 5000 primeras personas. Los demás deben acudir a otros espaciopuertos». Lo innegablemente catastrófico era que, rodeando la base espacial, habían más de 20.000 personas, y cada vez acudían más. Sin embargo, dada la energía del jefe de comunicaciones espaciales, se pudo embarcar a las personas citadas y unos centenares más fue preciso,
no obstante efectuar una descarga contra la puerta cuando la gente enloquecida pretendía lanzarse en avalancha. Un muro de cadáveres hizo retroceder a los demás. Luego se abrió otra puerta y las gentes pudieron seguir entrando. Por allí, gritaban los empleados del espaciopuerto. Hacia aquella nave del fondo. Cuando una cosmonave estaba completamente llena de personas, se despejaba la pista y se le daba orden de despegar. Todos los comandantes habían recibido la misma orden. Permanezcan orbitando en torno a Kamsak. Muchos autobólidos particulares podrán adherir sus cables magnéticos a vosotros y podrán viajar a remolque hasta Plutón. Espero que pronto recibiremos socorro. Y a las gentes que se atropellaban en torno a la base espacial, el enérgico jefe les gritó con su altavoz. Todo el que disponga de autobólido puede proveerse de cables magnéticos y lanzarlos contra las astronaves en vuelo. Es una posibilidad de sobrevivir. Eran órdenes extremas, pero con posibilidades de éxito. Así, muchas personas abandonaron las proximidades del espaciopuerto y fueron en busca de autobólidos abandonados. De todas las plataformas de Kamsak, la gente fluía despavorida hacia la metrópoli superior. Los ascensores neumáticos lanzaban al exterior un chorro de personas. Pero otros se averiaron y miles de infelices perecieron dentro de ellos a consecuencias de las terribles caídas. Uno de estos ascensores neumáticos quedó completamente lleno de cadáveres, en una altura de más de 2 kilómetros. La obstrucción la produjo el propio Repro Vivor en su alocado deambular, fundiéndolo todo. Incluso llegó a tocar las paredes exteriores metálicas del tubo, perforándolo. Una corriente de aire se escapó con violencia, lo que obligó a Repro a retroceder. Pero el escape de aire a presión hizo que las gentes que subían por el tubo cayeran desde una considerable altura, estrellándose unos con otros. La locura. Hubo plataformas que quedaron completamente a oscuras e incomunicadas con la superficie. Las escaleras de emergencia y los antiguos montacargas mecánicos se vieron bloqueados por millares de mujeres y niños, mientras que los hombres gateaban dentro de los tubos neumáticos. Hubo quien se confundió en la precipitación y se metió en los depósitos de trituración de basura, algunos de las cuales aún permanecían funcionando. De aquellos infelices como de otros tantos no se volvió a saber nada más. Sus cuerpos se transformaron en pasta esterilizada. ¿Para qué seguir relatando horrores? Incluso la imaginación se queda corta ante tanto desastre. En pocas horas, los 100 millones de habitantes de Kamsak quedaron reducidos a una décima parte. Varios centenares de miles pudieron huir, la mayoría sucumbió. Los incendios y las explosiones se sucedieron rápidamente, y plataformas enteras se vieron arrasadas por el fuego y la hecatombe. El cielo de la metrópoli superior se vio pronto invadido de autobólidos. De todas partes del sistema empezaban a llegar poderosos navíos espaciales que no sabían dónde aterrizar ni qué hacer. Un grupo de patrulleros siderales recogió a los ocupantes de los pequeños autobólidos. Entre estos rescataron a Vaya, el director de Orden Civil. Luego, acudió un mensajero del Bimariscal Ugar con órdenes de estudiar la situación. Pero las explosiones dentro del planeta artificial se sucedían, y prefirieron orbitar en torno a él, pero a prudente distancia, y tomar allí las determinaciones que fueran precisas. Ante todo, interesaba conocer la situación. ¿Quién había provocado aquella hecatombe? En una de las grandes cámaras de la cosmonave llegada de Plutón, se reunieron los altos jefes militares a deliberar. Hicieron venir a varios refugiados, pero estos no sabían nada. Estaban aterrados. Casualmente, una de las naves de socorro comunicó con la del general Soro, el enviado de Ugar, diciendo que el director de Orden Civil de Kamsak estaba a bordo. «Envíenlo inmediatamente hacia aquí», rugió el general Soro. Vaya fue recibido con impaciencia y exigido responder de lo sucedido. Vaya no era realmente tonto. Cobarde y reposado sí, pero su mente había trabajado con celeridad buscando una salida airosa. Y esto fue lo que explicó. Este cataclismo lo ha provocado un hombre llamado Ibi Vivor.
¿El científico que se reprodujo a sí mismo?, preguntó Soro. Exacto. Por lo visto, debió de influirse de tal poder radiactivo, que todo cuanto ha tocado se ha destruido. ¿Qué más?, preguntó Soro, viendo que Vaya se detenía y miraba a su alrededor, perplejo, examinando los rostros inquisitivos de tantos altos jefes del ejército del cosmos. ¿Cómo que qué más?, barbotó Vaya. Ya han visto el resultado. Dejé el asunto en manos de mi segundo oficial, quien, por lo visto, no ha podido o no ha sabido atajar el peligro. Soro consultó un informe que tenía ante sí. Yenamo, ¿verdad? Sí, ese es su nombre, declaró Vaya. Él fue quien dio la alarma. ¿Pero no debió ser usted?, inquirió agudo el general Soro. Sí, naturalmente. Pero no se me comunicó nada. Yo estaba trabajando en el caso del profesor Borodo, un endiablado asunto. Murió fulminado delante de nuestros ojos, transformándose en humo. Vaya sabía decir las cosas, mezclando medias verdades, de modo que tuvo a la junta de jefes del ejército enteramente pendientes de sus palabras durante media hora. Y terminó diciendo: supongo que Yenamo no quiso perder más tiempo y tomó el mando. No comprendo por qué no me consultó para dar la orden de evacuación. Orden que ha costado más vidas que las producidas por ese monstruo radiactivo, gritó Soro. La obligación de ustedes era capturarle y no dar esa orden tan catastrófica. Yo no la di. No sabía. El general Soro miró fijamente a Vaya y luego se volvió a sus oficiales, diciendo: encierren a este hombre. Que permanezca enteramente incomunicado hasta que yo avise. Por favor, señor general. Y luego que envíen a Kamsak una patrulla y me busquen a Yenamo, ¿verdad? Tengo que hablar detenidamente con él. Pronto. La patrulla fue enviada en un pequeño bólido militar y minutos después se posaba en un claro, detrás de la central y de orden civil. Pero Kamsak estaba humeando y solo se veían cadáveres por todas partes. Un silencio de tumba se cernía sobre su enrarecida atmósfera. Y silencio fétido, opresivo, sangriento.